¿podrías poner un Seagrams tónica, por favor? Con limón y hielo. Gracias. Últimamente pienso mucho en cómo está cambiando nuestra manera de procesar todo ese amasijo de información que recibimos. Tenemos tantos estímulos externos, tantos canales de información volcando datos a nuestro alrededor, que sin darnos cuenta nos regimos a veces por la ley del mínimo esfuerzo. Nos estamos volviendo vagos y comodones, excusándonos a veces en la falta de tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Este sábado presento la última novela de Eduardo Sacheri, que pasó por el hotel. Así que el otro día subí a Instagram un cartel que me hicieron los de Alfaguara especificando la librería y la hora. Pues unas cuantas personas, muchas, me escribieron respondiendo a ese mensaje con el cartel para preguntarme que dónde era la charla. Estaban contestando a la foto en la que venía toda la información. Y de verdad que no me molesta nada, pero nada, tener que responder de vuelta especificando el lugar y la hora. Pero no deja de resultarme curioso cómo procesamos o precisamente no procesamos toda esa información. La tenemos delante y por nuestra forma de leer en diagonal, de ir a toda velocidad, de pasar, de estar siempre con la mano pasando stories, pasando todo, no nos paramos a analizar lo que engullimos y no procesamos. Otro ejemplo, esta vez mío, para que veáis que no es algo que yo digo de los demás, sino que también noto en mí mismo, por supuesto. El otro día un amigo y yo teníamos que hacer unas fotocopias que nos habían pedido de nuestros DNIs. Y en el grupo de WhatsApp nos habían especificado claramente que lleváramos varias copias. Pues bien, nos plantamos ahí con una copia cada uno, convencidos de no haber leído eso, porque estábamos realmente con la convicción de que no nos habían dicho nada de las copias. Y luego, volviendo en la catarata esa de WhatsApp, sí que estaba muy claro especificado eso, que lleváramos varias copias, pero no lo procesamos los dos, además, cada uno con su propio dispositivo, sin hablar entre nosotros, no procesamos la información, no la pasa por nuestros ojos, pero no la integramos de algún modo. Otro ejemplo de cómo nos regimos por esta ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Viernes, quedas a cenar con tus amigos y varios te preguntan ¿dónde está el restaurante? ¿Dónde está Don Lai, por ejemplo? Pero a ver, métete en Google, como hacemos todos, y te va a dar la dirección, el mapa te va a decir exactamente dónde está, y es más, te puedes meter hasta ver la calle o la fachada del edificio. Es más, puedes ver la carta, puedes ver cómo es el restaurante por dentro, puedes ver todo, solo metiendo el nombre en internet. Pero preferimos, por supuesto, que ese tiempo lo pierda un amigo o alguien de confianza. Somos muy vagos para hacer ese ejercicio de ir al teclado, teclear eso y ya está. Ni siquiera hacemos eso. Queremos que la cucharada nos la den en la boca. Y ya está. Otro ejemplo es ¿cuántas veces voy a tener que dar mi dirección de correo o mi número de cuenta a amigos míos? Cuando solo tienen que meter una letra, mi inicial del nombre, la J, en la caja de la dirección del mail, y te despliega a continuación una lista, no necesariamente muy grande, de esas personas a las que has enviado un mail. Solo tienes que buscarlo, o sea, que parar un segundo en tu vida y molestarte en averiguar esa dirección. Ya está. Pero otra vez preferimos dame tu dirección, porque somos vagos. Pasa lo mismo con los regalos comunes a amigos. ¿Cuántas veces voy a tener que dar mi número de cuenta del banco
a amigos para que me hagan una transferencia de 20 euros para ese regalo de 50 euros, cuando ya le he mandado 50 veces y solo tienes que meterte en el mail y buscarlo. Pero somos vagos y no queremos, consideramos nuestro tiempo más valioso que el de los demás, y por supuesto que lo pierdan ellos y no nosotros. Otro ejemplo, Pablo Iglesias el otro día comparte en Twitter el videoclip de la última canción de Residente, René, que a mí también me parece un auténtico temazo. Justo me fijé porque yo lo había compartido una escasa hora antes que él y me pareció curioso ver la reacción de la gente, ¿no? Y uno le respondió en Twitter: ¿has escuchado lo último de Bad Bunny? Y él contestó: no, ¿tienes link? ¿Pero cómo que tienes un link? ¿Pero que eres el vicepresidente de España? ¿No sabes averiguar cuál es el último disco de Bad Bunny? ¿No puedes meterte en Spotify y verlo por ti mismo? Te tienen que pasar el link porque no puedes googlearlo y ver cuál es. Ya por un mero ejercicio de curiosidad, de descubrir por ti mismo las cosas. Porque nos estamos acostumbrando a que nos den todo hecho, la cucharada en la boca, que te diga Amazon lo que tienes que leer en función de lo que has leído, que te diga Netflix lo que puedes ver en función de lo que has visto. Lo noto en el periodismo, que cuando yo no pongo el link directamente a lo que he publicado, o no lo comparto, la gente no hace ya el esfuerzo por curiosear un poco, por ver un poco si ha publicado algo esta persona, dónde lo puedo encontrar. Te lo tienen que dar masticado y hecho. Insisto, yo soy el primero que cae en esto, pero no por ello dejo de darme cuenta. Y me preocupa, otro día lo hablaba con un amigo, de cómo de algún modo noto que se me está atrofiando la memoria a base de no hacer ningún esfuerzo por retener nada, porque todo está a golpe de clic, porque ¿para qué molestarme en retener un poco de información si le puedo preguntar a alguien o si lo puedo gestionar en un segundo? Incluso la memoria de algún modo está un poco mal vista hoy en día. Hace poco entrevistaron a George Steiner, que se murió recientemente. Pues había una entrevista suya en El País que volví a leer el otro día, que me parece muy interesante porque él es un tipo, pues uno de esos últimos grandes intelectuales de la vieja Europa, de la Europa de los cafés, crítico literario, filósofo, un tipo que habla muchos idiomas, que ha vivido todo. En la entrevista tenía una respuesta que me parecía muy interesante. Él dice que tenía pavor al Alzheimer y que para luchar contra eso hacía ejercicios de memoria y atención. Y que además él es un gran defensor de la memoria. Y dice: estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos que no respeta la memoria y que no hace nada para que los niños aprendan las cosas de memoria. El poema que te aprendes de memoria vive en nosotros, vive con nosotros, cambia como nosotros. Y tiene que ver con una función mucho más profunda que la del cerebro. Representa la sensibilidad y la personalidad. Y dije: estoy de acuerdo, George Steiner, contigo. Lo analicé y dije: es que es verdad que la memoria fortalece y te eleva a veces el espíritu de algún modo. Yo también tengo una especie de juego mental que me gusta hacer conmigo mismo para fortalecer la memoria. No sé si sonará raro lo que voy a decir, pero a veces me acuerdo de una conversación que he tenido con alguien, pero no recuerdo exactamente con quién la he tenido. Me acuerdo bien de lo que estábamos hablando, pero no pongo cara a la persona con la que estaba manteniendo ese diálogo. Por ejemplo, hace unos días estuve hablando de aviones, vuelos, pilotos y cosas así con alguien, pero tenía en mi cabeza exactamente lo que habíamos dicho, incluso sonaba en mi cabeza la risa y los comentarios, pero no recordaba exactamente con qué persona había hablado. Pues cuando me ocurre eso, no descanso hasta averiguar con quién mantuve esa conversación, y se convierte en una especie de juego para mí, como un poco quién es quién, que voy descartando amigos y digo: no, este no, aquí no estaba aquí,
No, yo creo que era un día cenando, no era en el trabajo. Y es una manera un poco de ejercitar el coco y de sentir que las conversaciones no se van por el desagüe, que siguen importando. ¿Qué dicen y quién las dice? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. De muchas de estas ideas y cuestiones propias de una generación, siempre me gusta hablar con mi amigo Santiago Isla, que es mi invitado de hoy en el Hotel Jorge Juan, donde vamos a tomarnos un chisporroteante Seagrams tónica, hablando de lo humano y lo divino. Además, Santiago acaba de publicar su primer libro, Buenas noches, publicado por Círculo de Tiza, que tiene un aire a Timothée Chalamet en Un día lluvioso en Nueva York de Woody Allen, ¿no? El protagonista me recuerda a ese otro protagonista. El protagonista del libro de Santiago va vagando un poco sin rumbo, sin encontrar su sitio por las calles de Madrid, un poco con ese toque de flaner solitario. Y de estas cuestiones y de muchas más vamos a hablar con él, y seguro que la conversación es amena y divertida. ¿Cómo estás, Santi? Pues muy contento de estar aquí, Javier. ¿Cómo estás tú? Pues fenomenal. Aquí espero que en el hotel todo lo encuentres a tu gusto. Y he disfrutado mucho con tu libro, la verdad, que acaba de publicar mi editorial Círculo de Tiza con nuestra querida Eva. Y la verdad es que es un libro que me ha sorprendido para muy bien y lo he disfrutado enormemente. Sale el 4 de marzo, ¿no? Eso es. Y tú, aparte de esta faceta de escritor, también eres músico y mucho más. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso, ¿no? Bueno, yo efectivamente también soy músico. Tengo una banda que se llama Chelsea Boots, que es en activo, con la que toco y con la que justo además ahora estamos inmersos en la grabación de nuestro próximo disco. O sea que, como hay que puedes decirlo ver, siempre así, estamos inmersos en la grabación de nuestro... Es la palabra que va siempre unida, ¿verdad? efectivamente, aunque luego es un poco exagerado porque, por ejemplo, hoy no grabo nada, o sea que tampoco estoy tan inmerso en ese proceso, pero sí hay que darle un poco de literatura a todo y en este caso también a la música. Así que nada, pues eso, tengo una banda que se llama Chelsea Boots, que estamos inmersos grabando nuestro próximo disco. Y bueno, todo esto lo he compaginado. A mí siempre me ha encantado la literatura, siempre me ha encantado la música y ya tenía esta faceta musical más desarrollada, vamos a decirlo así, y dije, bueno, pues vamos a tentar un poco la suerte, ya que de momento he tenido bastante suerte en general y vamos a probar con la literatura. Eso lo dices en tu presentación, digamos, en el libro. Dices, se considera un tipo con suerte, Santi Isla. No, exactamente, más que nada es un tipo con suerte. ¿Te consideras una persona con suerte y crees mucho en ella? Vamos a ver, o sea, yo por la vida que he llevado he tenido una vida sin grandes dramas, sin grandes, no sé, historias tristes ni nada por el estilo, entonces efectivamente me considero un tipo con suerte, un tipo afortunado. He tenido facilidades dentro de lo posible para hacer las cosas que me han gustado y por eso me considero afortunado. Tampoco te diría, o sea, esto en la presentación, digamos, del libro era para quitarle un poco de hierro al asunto porque no me gustan las presentaciones muy grandilocuentes ni nada por el estilo. No sé si creo mucho en la suerte en el sentido de que, o sea, de que las cosas no solo te vienen dadas, aunque tengas una buena predisposición para ello, sino que también las tienes que trabajar. Yo he tenido la suerte, en este caso, de poder publicar este libro, pero este libro lo he tenido que escribir también, entonces eso, la suerte no ha sido un factor. También te digo, ya que estoy aquí en tu programa, que uno de los motivos, desde luego el motivo inicial por el que este libro ha salido a la calle eres tú, o sea que muchas gracias, Javier, por descubrirme, por así decirlo. No, hombre, no. El talento se descubre siempre solo, esa es mi teoría. Solo hay que ponerle un poco de luz a veces, ¿no? Mover un poco el foco y que no pase desapercibido para otra gente y sin duda eres un tipo bastante versátil, con muchos intereses. Eso también es un poco a veces delicado, ¿no? Eso Sí. lo decía Umbral, creo, como que en la vida no te pueden perdonar o eres buen articulista o buen novelista, pero la gente no te deja triunfar en más de un campo a veces. Incluso dentro del mismo campo de la literatura tienes que elegir y a veces eso es un problema, ¿no? Como que no puedes ser al mismo tiempo un talentoso músico o un talentoso escritor, a no ser que seas Bob Dylan, que puedes con todo, pero...
Sí, Y aún así no se lo perdonan que haya ganado el premio Nobel de Literatura. O sea, es un tema muy controvertido. Yo soy pro Dylan, que den el de la paz también y lo que sea, pero Sí, no sé, a ver, yo creo que también es un tema un poco generacional, o sea, y esto en mi caso lo aplico mucho sobre todo a la música, hablando también con mis compañeros de grupo, o sea, nosotros, por la forma que tenemos de consumir cultura y también, digo, a un nivel generacional, ¿no? Y por digamos, la capacidad de atención tan reducida que tenemos en comparación a lo mejor con generaciones pasadas, nos gusta todo, todo nos parece increíble, la próxima serie es la mejor serie que vas a ver en tu vida, este disco te cambia también la vida y a la semana siguiente te has olvidado, este libro es increíble, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema un poco generacional y que lo de disparar a tantos sitios a la vez, te diré también incluso, por ejemplo, con mi grupo, yo ahora mismo no te sé decir cuál es el género musical de tu grupo. Cuando me preguntan eso, de hecho, no sé, mira, es que no lo sé, tampoco lo sé. Porque es que nos gusta tanta música, consumimos música tan diferente, desde, yo qué sé, rock súper clásico hasta Bad Bunny, por ejemplo, no, pero es que esa es nuestra dieta, digamos, musical, que tú no quieres, o sea, no es como antes a lo mejor que tú decías, yo qué sé, yo quiero ser, así poniéndote muy tal, quiero ser los Beatles, o en España, imagínate, quiero ser Radio Futura, por decirte algo. Es que ahora quieres ser todas las bandas y todos los artistas, y quieres hacer todo. Entonces, eso es un poco, yo creo, producto del tiempo que nos tocó vivir y que en mi caso yo lo intento asumir con bastante naturalidad. Y luego, por otro lado, pues ya el tiempo dirá si se me da bien alguna de todas estas cosas. es que es verdad que ahora consumimos un poco lo que nos gusta, es decir, desde libros, periódicos, series, música. No hay tantos compartimentos estancos y para mí eso debe ser lo que llaman transmedia y esas cosas que tampoco me considero un experto. Pero sí que me gusta a mí también moverme y no vivir de forma hermética y me gusta moverme. Esto es un buen ejemplo, el podcast. Nació por mi interés un poco también en contar historias desde otra perspectiva y con otra metodología que... De hecho, mira, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mientras decías esto, mira a Donald Glover. Ahora antes que decías de... Childish Gambino también. Childish Gambino, a.k.a. Antes que decías lo de que a lo mejor no te permite triunfar en tantos ámbitos, ¿no? Diferentes. Como músico está súper conocido, como actor o como escritor también, en este caso de guión, sobre todo, entiendo. O sea, es un tipo que Sí, que se ha movido en ámbitos muy diferentes y ha conseguido triunfar en todos ellos. y que sale actuando en una película más seria, digamos, como Star Wars, y luego hace un producto muy de culto como la serie Atlanta, que para mí es increíble, siempre la recomiendo. Y luego también triunfa como, por ejemplo, como stand-up, o sea, como monologuista, como humorista puro y duro, también ha tenido muchísimo éxito. Y sí que es verdad que él tampoco se rompe la cabeza tratando de definirse en un sitio, ¿no? Eso está bien. Es lo que decía el álbum de presentación de Arctic Monkeys, ¿no? Que era como todo lo que dices que soy, eso es lo que no soy. Claro, claro. Es que es un poco generacional, yo creo. Así que yo puedo ser una especie de Childish Gambino mal. Tú eres un poco Alex Turner, ¿no? Tienes ahí una similitud incluso física, te diría. Bueno, salvando mucho las distancias, quien me diera, ojalá. Pero es que es verdad que a veces con las comparaciones nos ponemos muy humildes, ¿no? Pasa mucho también con el tema de todo, del fútbol o del tenis. Yo, bueno, por supuesto, aborrezco esas comparaciones, ¿no? De el nuevo Nadal o el nuevo Messi, que automáticamente ya te cargas la carrera de esa persona, ¿no? Automáticamente le pones la cruz al pobre hombre y luego más hacemos comparaciones totalmente ridículas a veces, solamente porque nos recuerda un poco el corte de pelo o la forma de ser o su país de procedencia, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, cuando veo por ejemplo, yo que sé, a un futbolista que me gusta, le digo, tiene cosas de Messi. La gente me dice, bueno, ya sé que no es como Messi, pero te tengo que comparar con alguien y te compararé con un grande, que es el que ha cambiado. Eso yo me fijo, ha cambiado mucho, por ejemplo, la forma de jugar en futbolistas jóvenes. Es decir, ahora ves a chicos de 18 años o de 19 años muy jóvenes que han crecido viendo jugar a este tío y tienen manierismos suyos. Entonces, por eso también te comparo con Alex Turner. Es un tío joven con mucha inquietud musical, pues está ahí él en una posición, en una buena posición en el mundo de la música y sí que veo cosas que
inquietudes parecidas o gestos parecidos y cosas. E incluso algo estético también, ¿no? Bueno, pues a ver si se me pega algo, Javier. Yo encantado. Hablando más de músicos, ¿cuál es tu opinión? Porque hemos hablado alguna vez por WhatsApp y por redes sociales de esto. ¿Qué te parece a ti Calamaro? ¿Cuál es tu...? Te ríes, pero porque es verdad, porque hemos hablado una vez de su última deriva, ¿no? Sí, pues a mí me encanta. O sea, es decir que yo cuando era adolescente pues conocía como todos los clásicos de Calamaro, ¿no? De sus discos en solitario, Los Rodríguez, o sea, toda su carrera, ¿no? Y hubo una época que le dejé un poco de escuchar y en los últimos 3 o 4 años, o sea, me he reconciliado muchísimo a nivel musical porque sus 2 últimos discos me encantan, que lo hemos hablado también alguna vez, me encantan. Bohemio y... Y Cargarla Suerte, me parece que se llama el último, sí. Y me encantan. Pero luego también es que el personaje a través de redes sociales de Calamaro, o sea, por un lado me fascina y por otro lado me horripila. Es que nunca sé, está en esa fina línea entre que está de broma y está en serio que nunca lo sabes. Luego creo que él también... Sí, está siempre en la fina línea. Sí. La verdad es que, no sé, me fascina. Y de hecho yo recomiendo a la gente que se meta... En Twitter es más político a lo mejor y te puede dar más pereza o se pone de repente a hacer sonetos así un poco absurdos. Pero luego en Instagram sube vídeos en los que sale él tocando horriblemente mal, cantando como canciones que se le acaban de ocurrir en ese momento, horribles. Entonces, claro, yo no sé si esto es Calamaro como riéndose de la figura del artista y de la estrella de rock. ¿De verdad está tan pasado ahora mismo que está haciendo este tipo de música? Por ejemplo, el disco El Salmón que sacó que en aquella época fue una revolución, que sacó como 5 discos en uno con 100 y pico canciones, con descartes y cosas así. Él hacía eso. Hay una canción que a mí me obsesiona suya, que me encanta, que es una versión de No Woman No Cry, como con una base techno rarísima. Es una mezcla, pero que me gusta. No sé por qué. Es algo que está hecho como de forma muy casera y me encanta. Y a mí también es una figura que me ha interesado mucho. También, por supuesto, porque es muy dilaniano y recoge un poco ese testigo de alguna forma. Y luego, porque me acuerdo una vez que leí un reportaje suyo en un avión, estaba yo viajando a no sé dónde, y cuando era adolescente, y también me leí un reportaje suyo, la Rolling Stone, en la que hablaba que el periodista estaba como alucinando, porque estaba como llevaba 3 días sin dormir, viendo en bucle un vídeo de Jimi Hendrix mientras componía una especie de canción con un kit casero de grabación. Y ese personaje como un poco excesivo, un poco bastante iconoclasta, me pareció fascinante a la vez. Y lo que dices tú, hay canciones suyas que son... pues eso, himnos generacionales, como lo quieras llamar, pero luego hay obras menores suyas y experimentos y cosas extrañas que digo, estos son pequeñas obras maestras, pequeñas joyas. También hay que saber filtrar, ¿eh? O sea, él es un tío muy excesivo. Yo reconozco que ese tipo de personajes... Es un poco también, en eso era un poco Ryan Adams. Sí, también. Sí. Bueno, y Ryan Adams hizo, por ejemplo, este disco de versiones de Taylor Swift, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas tienen gracia. También... porque yo creo que de alguna forma se están riendo un poco de sí mismos. Y Calamaro, que ha hecho discos muy serios y muy, no sé cómo decirlos, casi históricos, ¿no? Muy reconocidos por muchísima gente. Luego de repente eso te saca un disco de 100 canciones, El Salmón, y que la mitad o más de la mitad son grabaciones que ha hecho en su casa, que probablemente haya dedicado una tarde, ¿sabes?, a hacer alguna de ellas. Entonces, ese juego también de reírse un poco de su propia figura, de no saber nunca dónde está el límite, lo que hemos dicho, a mí me hace mucha gracia. Entiendo también que como anécdota es divertido. Luego meterte El Salmón entero es telita. ¿Y a ti qué canciones como músico que eres te llaman la atención, de a lo mejor menos conocidas, pero que te han obsesionado últimamente, como dices que has estado muchas veces escuchándolo? ¿De Calamaro dices? Sí. O sea, yo tengo una afinidad absoluta con la de Plástico Fino del disco de Bohemia. O sea, te escribí yo justo y te dije que me encanta esa canción. Es que me parece, también me parece, o sea, una oda a muchas cosas, pero es una oda a ser un vago. Esa canción es alucinante. Y de ese disco, o sea, me parece un disco muy sincero también. O sea, él dice algo así en esa canción como... voy a vivir de la manera que quiera el resto del día, aunque me tachen... ¿Cómo dice? Aunque me tachen... de reventado y egoísta.
o sea, es Calamaro ya como, mira, tengo 50 y pico años, o sea, estoy de vuelta y media, llevo toda la vida haciendo esto, es que me la pela. O sea, es que me da todo igual y no solo eso, sino que encima casi voy a presumir un poco de que llevo esta vida tan como de, no sé, de cara dura porque es que me la he ganado. O sea, y me da igual. Él tiene muchas canciones, en varias, en Mi Funeral, 11 se llama creo, en varias canciones diferentes, habla mucho de ese concepto como ahora me levanto a las 12 y desayuno a las 12:30 raviolis, pero matarías tú también por 5 minutos míos de los de antes. Como de los 5 minutos de cuando yo estuve ahí. Y era Andrelo, ¿no? Como era ese animal. Y él habla con un poco de esa nostalgia también y de esa, un poco a veces él dice, reconozco que siento debilidad, tengo momentos de querer volver a esos 5 minutos de mi vida. Y ahora hace mucho eso, como ya habla mucho de eso, de esos minutos, de esos, un poco esa vagancia o ese dejarse llevar o esa... Y luego en redes sociales, pues sí, es totalmente incendiario con el tema de la tauromaquia, que es un gran defensor y además es muy provocador con eso, ¿no? Sí, pero es que le divierte. Pero es que yo me lo imagino a él en su casa. O sea, pues bueno, por lo que veo en sus redes sociales, su rutina es cocinar, fumar, beber mate y escribir. Y entonces Sí. es que no hace nada más. Y entonces, digo, el tío se aburrirá un poco y venga, voy a montar aquí un pequeño incendio. Y lo monta y yo creo que tampoco le da tanta importancia. Es que, No, insisto, ninguna. Es un tipo que siempre ha sido libérrimo. O sea, Sí, como sí, muy... sí. De verdad, estas personas son yo creo auténticas y que no, para bien y para mal, no hacen demasiado caso de lo que puedan opinar y decir los demás. Claro, Sí, claro, claro. me ha encantado. Y de Calamaro, ¿qué me tienes que contar, por ejemplo, pasando ya de Calamaro a otro genio, Vinicius Junior? Es un tema también que te quería preguntar, porque tú también eres bastante madridista, como yo. Es que, no sé, me encanta. El concepto de Vinicius me encanta. El concepto de Vinicius. Es que me parece buenísimo. Desarrolla el concepto Vinicius. O sea, el Vinicius, su sonrisa, la alegría, yo qué sé, es que sea un niño, macho. Yo es que... Yo tengo 25 años, por ejemplo, me sigo considerando un chaval, pero es que Vinicius tiene 19 o 18. Sí. Es que es un niño pequeño. Está ahí el tío... Y luego yo me acuerdo, es que viniendo hacia aquí, de hecho, lo busqué y lo encontré. Cuando Vinicius explotó el año pasado, que fue como en estas fechas más o menos, en enero, febrero o así, yo le escribía mensajes privados todos los días por Instagram. Pero ahora desarrolla tú esto, por favor. Pero eran todo mensajes privados como frases rollo de Paulo Coelho. En plan, yo qué sé, pues el camino hacia el éxito no es una línea recta. En plan, movidas así, o sea, yo qué sé, tío. ¿Pero por qué stalkeabas a Vinicius y por qué la acosabas? Pues con Paulo Coelho y demás. Con la esperanza, ¿no?, de que algún día él los viera y pues la ayudase también pues a sentirse cómodo en Madrid, a llevar la presión, yo qué sé. Es que me hace mucha gracia el personaje, la sonrisa de Vinicius. De hecho, hay un pequeño pasaje en el libro, pero yo a Vinicius me lo encontré una vez por la calle, hace como medio año así, y no sé, me encantó. O sea, le vi, el tío estaba como esperando a alguien, no sé muy bien qué estaba haciendo, y me veía a la gente pasar, como que sonreía a todo el mundo, no sé. O sea, me parece como realmente un personaje muy entrañable, muy simpático. Y por eso le tengo una especie de cariño un poco absurdo que espero que justifique el con goles. A mí también me tengo bastante simpatía por él. Para empezar, porque le considero un tipo con bastante personalidad, que eso siempre es digno de mencionar, que lo intenta, se confunde y lo intenta, no se viene abajo, lo ha pasado mal, pero que lo prueba suerte una y otra vez. Y luego siempre he tenido un poco de debilidad por los delanteros fallones. Yo fui el mayor defensor de Higuaín, un poco por lo que dices tú. Además, creo que la distancia generacional debe ser parecida. Cuando Higuaín llegó también era muy joven, 18 años, recién traído a Madrid, y me parecía un jugadorazo, me parecía un tipo que era vertical, que además eso, que son jugadores que consiguen llegar a esa posición para fallar goles, y la gente a veces no valora eso, lo difícil. El camino, ¿no?, hasta llegar a fallar el gol. Exacto, y luego fallar lo fácil puede ser desesperante, pero tiene algo ahí bonito, ¿no? He hecho todo lo complicado, pero aún no estoy preparado para hacerlo más fácil. Para empujarlo, ¿no? Claro. Y a Vinicius le pasa
eso, que yo creo que le falta todavía esa pausa, la pausa, que es importantísima en todo lo que hagas, a la hora de escribir, a la hora de estar en el escenario, esa capacidad para pararte un segundo, esa tranquilidad de la seguridad y de repente esperar que las cosas pasen, no tú forzarlas, esperar que eso llegue, tu momento te llegue, ¿no? Bueno, eso también te lo da la edad, yo entiendo. Entonces, sí, la experiencia de Vinicius es que es un niño, ¿no? Es un niño pequeño. Entonces yo confío en que lo vaya cogiendo con los años y deje de fallar y empiece a meterlas. Que es que cuando lo haga va a ser un jugador extraordinario. Confiemos. Tú seguirás mandándole mensajes, animándole. Claro, yo espero que abra su bandeja de mensajes privados y probablemente encuentre el camino al gol gracias a mis consejos. Lo que me dolería es que dejas de escribirle esos privados, porque él un día va a abrirlos y va a decir, ¿por qué de repente me dejó de escribir ¿Qué pasó? en noviembre de 2018? ¿Por qué? ¿En qué momento le fallé a Santi? Pues no lo sé, hombre. Yo creo que debe tener bastante petado el Instagram de gente que le escribe. No sé si todos como yo, pero desde luego también habrá muchos insultándole probablemente. También me has traído un regalo interesante, que es la biografía de Graham Nash, ¿no? El músico. Y es curioso, porque tú me has dicho alguna vez, o varias veces, que no te gustan nada las memorias o las autobiografías de los músicos. Y tú siendo músico me parece curioso eso. O sea, en general leer sobre música me da un poco de repelús. Es que veo que hay muchísimo lugar común, o sea, mucha frase hecha, mucho cliché, y eso me da un poco de pereza. Yo te regalo un libro de música, ahora que lo digo. Sí, no, pero ese me gustó. Ah, sí, claro, sí. No, pero ese era de la escena de Nueva York, de principios de los 2000, o sea, los Strokes, toda esta onda. Meet Me in the Bathroom, como la canción de los Strokes. Ese sí que me interesó también porque a lo mejor era una serie de historias que no conocía tanto, ¿no? Es una historia oral, ¿no? Es como de esto encadenado con varios personajes. Recreando, efectivamente. Pero no sé, yo con 16, 17 años, o sea, me leí... Yo es que de pequeño era muy clásico, es curioso, ¿no? De hecho, hay una canción de Bob Dylan, no recuerdo ahora mismo cuál, que dice una frase que suscribo completamente, que dice, era mucho más viejo antes, soy mucho más joven ahora. Pues yo creo que con mis gustos en general me ha pasado eso un poco, o sea, y con la literatura también, ¿no? Yo era súper clásico, no clásico Beethoven, ¿entiéndeme? No, pero tú a mí me has dicho alguna vez que tu autor favorito era Pío Baroja. Sí, bueno, pero lo sigue siendo, ¿eh? Y bueno, Pío Baroja es un genio, o sea, es una auténtica maravilla. Ahora me estaba leyendo estos días La sensualidad pervertida, es un libro también que tiene unos fogonazos y unos momentos increíbles. Yo cuando te digo clásico, en literatura te estoy hablando del siglo de oro, ¿eh? O sea, me está yendo bastante más atrás. O sea, yo con eso, 15 y 16 años, y para la música era igual. O sea, yo quería Beatles, quería Stones, o sea, toda esa escena, ¿no? Que creo que por otro lado es una buena educación musical en este caso, ¿no? Igual que lo otro lo puede ser literaria, empezar por los clásicos, que por algo lo son. Pero entonces en esa época me leí todas estas biografías de Keith Richards, de Ron Wood, yo qué sé, de todos los habidos y por haber. Y al poco tiempo me cansaron porque eran todas iguales. Encima, unos y otros salían como en los libros de unos y otros. Entonces al final me da la sensación de que era como una anécdota muy grande que me estaban contando desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso me aburría un poco porque al final... O sea, eso, con esa edad te puede fascinar mucho o sea, ese mundo que hablan de las drogas, las groupies, el manager que me roba, las giras que son un desastre, o sea, como todo ese rollo. Pero ya luego pasan un poco los años y son clichés, es un poco aburrido. Entonces este de Graham Nash que te he regalado, el de Wild Tales, él lo centra un poco más, o sea, aparte de que no solo habla de esos años dorados, sino que también habla de su vida después, él lo centra un poco más en ese choque entre la Inglaterra... Él tenía un grupo que se llamaba The Hollies a principios de los 60, que tuvo bastante éxito. Entonces, esa Inglaterra que estaba empezando a despertar, pero que todavía era un poco gris, o sea, como música un poco de pub, ¿no? O sea, muy de cerveza, muy inglés de esa época, y cómo él descubre California, en este caso, pues en el 66, 67... Y como eso a él le cambia la forma de ver la vida, ¿no? O sea, esa explosión como de color, por así decirlo, de repente, como a él le cambia mucho y esa evolución social, ¿no? Haciendo todo el rato comparaciones con Inglaterra y con Estados Unidos. Y luego él finalmente se va a Estados Unidos a finales de los 60 y conoce a Crosby y Stills y juntos fundan ese famoso grupo de Crosby, Stills and Nash y luego Nash and Young con Neil Young. O sea, hacen como una especie de puzzle de personalidades y hacen música increíble y en un contexto a lo mejor en el que choca mucho precisamente con el mundo del que él venía, ¿no? Entonces ese choque cultural pues me parece muy interesante y por eso creo que esta biografía sí que merece la pena. Pero es interesante porque de algún modo a veces la historia se repite, ¿no? Y tú como músico
también lo verás. Es decir, para evitar caer en errores, en fallos como grupo, en tensiones o discusiones. Sí, puede ser útil a lo mejor aplicarlo a tu propia experiencia, pero realmente de entrada estos problemas suelen venir cuando hay mucho éxito, que de momento no es nuestro caso, ¿no? O sea, tú te peleas por grandes sumas de dinero, yo qué sé, pues en el caso de estos, pues por modelos o actrices de su época, cosas así, ¿no? O son unos egos a nivel Stadium Rock, ¿no? O sea, a nivel estadio. A un nivel más bajo, pues suelen ser cosas más llanas, ¿no? Pero ¿tú crees que eso te lo da cierto estatus o eso ya viene de serie? Es decir, yo creo que a veces hay gente que llega muy lejos porque empuja muy fuerte desde el principio. Que hay, sobre todo en el tema de la música, ¿no? Que tú ves algunos frontman de estos que dices que es que se le ve que tiene un hambre y un ego y una capacidad a veces egoísta, como de creador, pero de auténtico egocéntrico, pero dices, eso es lo que está haciendo que vaya quemando etapas a una velocidad de vértigo. Sí, hombre, es verdad que para ser frontman en general o para ponerte ahí en un escenario con un foco apuntándote siempre hay que ser bastante vanidoso. Esa es mi opinión. Y creo que muchas veces esa vanidad, sobre todo al principio, o sea, siempre se habla, yo qué sé, yo me acuerdo, por poner un ejemplo local, Josu García, bueno, que es un productor y músico que es amigo nuestro desde hace bastante tiempo, él se fue de gira con Amaral, su primera gira, que tocaban en sitios de 50 personas, 80 personas, de repente llegues en un pueblo de Galicia. Y el tío nos decía que él todas las noches subía a tocar y veía a Eva Amaral y decía, es que esta tía está tocando en el Madison Square Garden. Y realmente eran 50 borrachos en un pueblo de Galicia, imagínate. O sea que esa actitud, incluso esa vanidad, es verdad que te empuja mucho cuando estás al principio, sobre todo, es que te lo tienes que creer tú. Porque es que si no te lo crees tú de entrada, es que no se lo va a creer nadie. Entonces, es verdad que eso sí que te puede ayudar a empujarte mucho y a sacarte desde un punto en el que todavía no tienes mucho reconocimiento. Ahora, luego, si llega ese reconocimiento, también entiendo que hay que saber gestionarlo. A ti te he visto en directo un par de veces y tú también eres un poco... que tienes esa capacidad de transformación, ¿no? Que tienen algunos, ¿no? Como decía Sabina, que te pones el bombín y sales al escenario y eres una persona totalmente distinta y cuando te bajas, otra, ¿no? Y sí que es verdad que hay que tener ese concepto un poco de... ese toque un poco vanidoso, ¿no? Y para ti, ¿qué personas más, pues como me has dicho ahora Eva Amaral, o a veces... personas a veces inspiradoras, ¿no? Que dices, ¿qué capacidad tienen para querérselo o para dejarse todo ahí? Es que hay tantos... O esta etapa tuya ahora, que te fijas, porque tú vas cambiando mucho. Me gusta mucho de ti que tú vas por rachas y por épocas y como ahora de repente te da por un músico, por un estilo, ahora estás en una época muy afrancesada, ¿no? Has dejado tu época más anglo por algo más afrancesado. Sí, pero eso es todo impostura, en verdad. Bueno, yo te diría ahora a los que me fijo mucho, por ejemplo, y cuando les he visto en directo algunos, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo a músicos de hip hop, a raperos americanos sobre todo, que les veo... O sea, eso sí que es un ego de unas proporciones. O sea, tú imagínate hacerte... Aparte de que muchos de ellos, sus canciones solo hablan de sí mismos y de lo increíbles que son y de lo bestia que es su vida, ¿no? Pero es gente que se hace conciertos de 1 hora y media ellos solos, con un micrófono. O sea, eso es bestial. Eso no solo que yo admiro mucho, como la capacidad que hay que tener de dominar a un público y dominar un escenario, pero también el ego, porque en mi caso cuando estás en un grupo, realmente tú compartes momentos de protagonismo, aunque uno sea el cantante y a lo mejor tiene más foco y otro pues está más atrás, pero sí que cada uno tiene su espacio, su papel dentro de una cosa coral más grande que uno mismo, ¿no? Pero en el caso de los raperos es una sola persona con todos los focos para él durante 1 hora y media. Entonces, no sé, dentro de esa escalada de egos, obviamente el que más me gusta y el más bestia me parece es Kanye West, que me parece, vamos, aunque el mensaje no sea el mismo, me parece como... Kanye West, que puede haber una similitud con Calamaro, me has dicho antes, sí. Provocador, iconoclasta, ahora, pues eso, todo lo que ha hecho apoyando abiertamente a
a Trump. Sí, lo que pasa es que ahora está como una especie de deriva que yo todavía no entiendo. O sea, estoy esperando el que en algún momento diga, chicos, todo esto era broma, y saque un documental o algo así, ¿sabes? Explicando como hizo Joaquin Phoenix hace unos años. Pero a mí ese documental, por ejemplo, de Joaquin Phoenix, me pareció un auténtico bluff. Y una pira de pinza de él y Casey Affleck, que no vale un duro, y además yo creo que él reniega ahora. Y ahora él va de... no, toma hamburguesas veganas Sí, bueno. y ahora va de otra cosa totalmente distinta. Sí. Entonces, a mí estos jueguecitos a veces me cansan. Y con Kanye West creo que no va a haber una cosa... Claro, pero lo que yo espero es que haya una obra que me justifique esto, no sé si me explico. Y de hecho el último disco de Kanye West, o sea, todo esto que está haciendo como el Sunday Service, que llama él, ¿no? Sí, todo esto de gospel, el último disco me ha dejado un pelín frío. Y mira que soy fan acérrimo, pero se me ha quedado un poquito corto. El otro día, bueno, cuando sacó el disco ese, que lo sacó un poco por sorpresa o algo así, de esto que se hace mucho ahora, me dejó alucinado porque no lo había visto nunca. Sacó un vídeo y me fui a tomar un café cerca de mi casa y había 2 chicas, no sé de qué edad tendrían, 20 años, ponle, y estaban analizando todo el vídeo, fotograma a fotograma, y totalmente fascinadas. Y además, no sé por qué, de dónde serían, porque hablaban como un Spanglish totalmente... que no sé si iban a lo mejor a la universidad de estas bilingües o son de fuera, pero hablan... Bueno, no sé. Pero era una mezcla rarísima y yo dije, qué cosa más interesante. Estaban como viendo todas las referencias que había dentro del vídeo y yo digo, mira, pues sí que hay gente muy, muy, muy interesada en esto de Kanye West. Bueno, pero es que los vídeos de Kanye West son flipantes, ¿eh? De hecho, ahora últimamente, o sea, con este último disco hizo uno, él se ha comprado, es que me hace mucha gracia el discurso, se ha comprado una especie de rancho que debe ser en plan, a lo mejor como la Comunidad de Madrid de grande, no sé si en Wisconsin, un sitio como muy en medio de la nada, ¿no? En Estados Unidos. Y que de verdad parece Marte, porque es un desierto. Y ha grabado un vídeo ahí... Él con toda su familia, en una especie como de vehículos del futuro. Estaba viendo ese vídeo porque yo no lo he visto, no lo había visto, pero sí que según me lo describes, debe ser ese vídeo, sí. Pues ese vídeo es alucinante, o sea, a nivel estético. Y sé que Kanye West muchas veces escucho las cosas que hace o veo las cosas que hace y veo el futuro, te lo prometo. O sea, le veo y digo, es que esto dentro de 5 años lo va a estar haciendo todo el mundo, pero él ha llegado antes. Lo que te ocurre con Vinicius, ves el futuro. Lo que me ocurre con Vinicius, efectivamente. Es el Kanye West del Real Madrid. Pero sí, no sé, me fascina Kanye West. Es verdad que es una personalidad súper excesiva, ya lo hemos dicho, igual que Calamaro. Pero la gente que es capaz de empujar siempre las cosas hacia un sitio, aunque se pase de frenada y haga cosas un poco inexplicables, ¿no? O difíciles de justificar, pero luego ese espacio que queda entre cómo estaban las cosas antes de él y cómo están después, me parece muy interesante. Y de hecho yo te diría que, es que pensando... Power de Kanye West me parece la mejor canción de este siglo. O sea, me parece... Ojo, Ojo. Me parece... Sí. Se vino arribísima sí. diciendo... Me he crecido, pero es que es verdad. O sea, yo... prueba haciendo deporte ponerte esa canción, que a lo mejor la has hecho alguna vez. O sea, es que yo la escucho, de verdad, es poder. Es que esa canción es una bestialidad. Se hizo bastante conocida también por un anuncio de Paco Rabanne, me parece que era, que ponen esa canción de fondo, que es la que sale un tío como vestido como de dios griego y como llevando una especie de trofeo así como también muy poderoso. Pero es que esa canción es... O sea, vaya locura. No sé, me emociona aquí en el Hotel Jorge Juan. A eso hemos venido, a emocionarnos. Yo me emociono ahí continuamente. No, a mí la que me gustaba mucho de Kanye West fue el disco este que sacó... My Beautiful Nightmare My Beautiful Dark Twisted Fantasy, algo así. Eso, sí. Esa canción que dura 7 minutos, que hicieron un vídeo maravilloso, que empieza con un piano solo. Sí, no, todos esos discos son increíbles, son historia de la música. Es que estoy muy forofo de Kanye West, ¿eh? No, has empezado tímido con Kanye West y me he venido arriba, pero es que Power, me he crecido, tío. Hemos hablado de grandes genios, de Vinicius y de Kanye West y de Calamaro. También, últimamente te veo muy interesado en Buñuel, por ejemplo, ¿no? Y también sale como veladamente en tu libro de alguna referencia. Cuéntame algo de... Bueno, a mí me ha gustado mucho Buñuel siempre a raíz de mi padre, que le gustaban mucho las películas de Buñuel. Entonces me ocurrió una cosa muy curiosa, que es como un choque. En este libro se juega mucho entre los límites entre realidad y ficción, lo típico, hasta dónde es persona, personaje, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y a mí me ocurrió una cosa en la que se mezclan un poco las dos, que es que la primera vez que yo vi la última película de Buñuel,
que se llama Este oscuro objeto del deseo, que la recomiendo. El papel protagonista femenino, que es una misma mujer, una chica joven, la interpretan dos actrices diferentes, que son Carol Bouquet y Ángela Molina, y que aparecen indistintamente. O sea, no hay ningún motivo, no sigue ninguna lógica, porque a veces en una escena esa mujer es Carol Bouquet y a veces es Ángela Molina, ¿no? Es ese rollo un poco surrealista de Buñuel. Entonces yo vi esa peli cuando estaba empezando a escribir el libro. La vi pues por la tarde, y en esa peli salía Ángela Molina, debía tener 22 años o algo así, o sea, muy joven. Terminé la peli, que me encantó, bajé a darme un paseo y me crucé con Ángela Molina como 40 años después, debe tener 60 años. Está guapísima con el pelo sí, es blanco. Es una mujer guapísima, pero que me pareció un choque, o sea, curiosísimo. Aparte, en esta película de Buñuel, como que tiene un par de escenas en las que sale bailando como muy sexy, o sea, y es muy guapa hoy en día y era también muy guapa de joven, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que me di como un tortazo con la vida de repente. Dije, el tiempo pasa, efectivamente. A mí eso me pasa de vez en cuando estoy viendo una película antigua, como la que tú mencionas, que de repente me gusta un actor, investigo quién es y googleo y ha muerto hace 15 años. Claro. Y le ves fotos y dices, que menudo choque de realidad, lo que dices tú, de cómo el tiempo pasa de forma letal para todos. Claro, pero yo lo viví en directo, o sea, la tenía en la pantalla de mi televisión, salí de casa, andé como 5 o 10 minutos y de repente me la encuentro a ella, de verdad. Y no sé, aparte ya es que fue casi como una especie de aparición, ¿vale? Mística, era de noche, sí. Porque es que lleva un rollo un poco místico, o sea, va vestida, o sea, lleva el pelo muy largo, va como con ropa holgada y camina así, va casi flotando. Sí, me recuerda una escena de Magical Girl, la película de Carlos Bermud, que también va... sale Bárbara Leni, también como en ese look un poco lo que tú describes ahora, me estoy imaginando, parece como con estigmas casi. Claro, entonces yo vi pues que es una aparición mariana de repente ahí, que era Ángela Molina, pues como dándome un mensaje de que, Santiago, el tiempo pasa. O sea, prepárate, porque algún día tú también pasarás a esto. No le dijiste nada. No le dije nada, me quedé mirándola embobado sí. Y luego seguí mi paseo. Es que no sé, ¿con qué excusa voy a decirle en plan, oye, te acabo de ver hace 40 años? Pues yo creo que a una actriz como Ángela Molina le debe hacer ilusión que te digan, acabo de ver una película de Buñuel en la que sales tú, y se lo diga más un chico joven como tú, pues te debe hacer un poco recobrar la esperanza en que el cine que tú has hecho y el arte sigue por ahí circulando y que sigue impactando en gente. Me parece... Tampoco le habría dicho nada porque soy tímido y también me da como vergüenza a veces ser un poco intrusivo, ¿no? Pero últimamente estoy con la teoría de que las cosas agradables hay que decirlas, que a veces no las quedamos. Y, por ejemplo, yo tengo una chaqueta que me gusta mucho, y una vez la periodista Rosa Belmonte me dijo, oye, la acaba de conocer y me dice, me encanta esta chaqueta tuya, me parece preciosa. Pues, oye, cada vez que me la pongo, me acuerdo de ella y estoy con una sonrisa y digo, qué cosa más agradable me dijo cuando apenas me conocía. Además, me lo dijo muy sincero. Y intento hacer eso. Cuando veo algo en otra persona que me parece elogiable o que me gusta o que veo un talento, intento decirlo, porque te anima y te eleva un poco el espíritu. O sea, llevas puesta la chaqueta y el piropo, ¿no? De algún modo sí. Y de repente es una chaqueta con historia. Es una chaqueta que le gusta a Rosa Belmonte y que un día en una fiesta, en un hotel, me acuerdo de ese día y me acuerdo de con quién estaba. Y de repente una chaqueta intrascendente tiene historia. Entonces me gusta. Bueno, pues en mi caso también fui un poco tímido, pero lo que hice, como le pasa yo creo que a mucha gente que escribe, es que en vez de decírselo a la cara, pues lo escribí en un libro. Para eso los tímidos escribimos, efectivamente. Un pequeño alto en el camino para cambiar las copas, ponernos un nuevo chisporroteante Seagrams tónica, y también para dar las gracias por el enorme recibimiento y calurosa acogida que tuvo la idea feliz del podcast en directo, porque a las pocas horas de sacarlas a la venta, las entradas volaron y nos hemos quedado sin sitio en nada. Así que me da un poco de apuro porque muchos me habéis escrito interesados en poder asistir, y me da
de verdad me gustaría que todos pudiéramos caber, pero es que de verdad que no hay sitio material, sobre todo más para mantener un poco ese aire de podcast íntimo que me gusta a mí hacer. Pero seguro que dentro de poco podemos repetir la experiencia, visto el recibimiento que ha tenido esto, y podemos tomarnos una copa bien, de nuevo, en verano, en primavera, pronto, ¿vale? Así que nada, lo dicho, mil gracias y seguimos ahora charlando con Santiago. Hasta ahora. Ha salido antes tu padre, Pablo Isla. ¿No? No necesita muchas presentaciones. No sabía esta vertiente suya de fan de Buñuel, que me parece muy interesante. Pero que ha sido, bueno, otra vez nombrado el ejecutivo del año o el mejor ejecutivo del mundo por la revista Harvard y todo esto. Pues tiene mucho mérito. Es una persona tremendamente exitosa en lo suyo y un ejecutivo pues distinto, además. No sé, ¿has aprendido algo de él? Bueno, hombre, entiendo que desde fuera se pueda, y con lógica, ¿no? Se pueda magnificar mucho su figura. O sea, para mí es mi padre, realmente. Sí. Entonces, obviamente le admiro mucho y soy consciente del tamaño que tiene, pero la relación que tengo con él es de padre a hijo, como la que puedes tener tú con tu padre o cualquier otro. Entonces, realmente, ¿qué he aprendido de él? Joder, pues si empezara necesitaríamos 10 horas de podcast a lo mejor. Pues muchas cosas, hombre. Te diré, por ejemplo, hablando un poco del libro, o sea, yo creo que la afición por leer me viene de mi padre, sobre todo. Mi madre también es muy lectora, pero yo siempre he estado en una casa en la que había muchos libros, en la que se hablaba mucho de libros también, y por ahí me vino un poco esa vertiente. Y ya digo que mi relación con él pues es muy normal, de padre a hijo, y no te pienses como que solo son grandes temas o grandes... O sea, yo probablemente las conversaciones que más recuerde con mi padre son de temas pues que nos han pasado a todos. Yo qué sé, me dejaba una novia o una cosa así, ¿no? Pero que son consejos que uno recibe de su padre o enseñanzas que uno recibe de su padre que creo que son comunes a la mayoría de los padres y a la mayoría de los hijos. 5 pasos para superar una ruptura por Pablo Isla. Sí. La gente pagaría muchísimo dinero por ese artículo. Por no sé si él querría escribirlo. Sí. Y no, pero es lo normal, en el fondo. Tampoco no tenía en mente que hablarais de la cadena de montaje pero la grandeza de ciertas personas también se ve en esos detalles. Es decir, la capacidad analítica o los detalles que le han llevado a tener tanto éxito, a lo mejor sí que se ve en otros aspectos, ¿no? Pues lo que dices tú, también que te haya inculcado mucho el amor por la música, por el arte en general, ¿no? Por los libros, me parece bastante significativo. Sí, yo creo que a mí me pasa que es una sensación que supongo que también es común a muchos hijos con sus padres. O sea, yo me he ido dando cuenta de lo que ha sido mi padre cuando me he ido haciendo más mayor. Entonces, por un lado, tienes esa pena, ¿no? De decir, joder, claro, yo con, no sé, ejemplo que ponerte, pues con 14 años o con 12, pues sí que sabía un poco lo que había, pero realmente era mi padre, ¿no? No le daba más trascendencia a esa figura, aparte de la que tenía, que era enorme, o sea, era mi padre, ¿no? Pero ahora, pues que me voy haciendo más mayor, te incorporas al mundo laboral o, no sé, y te llevas más distancia, ¿no? Claro, coges un poco de distancia, realmente me voy dando cuenta cada vez más de lo que ha sido y lo que es mi padre, ¿no? Entonces, pues te entra un poco esa especie de nostalgia de cosas que tampoco has tenido en la cabeza cuando eras más joven, ¿no? Pero vamos, que me digo que mi relación con él y las cosas que he aprendido de él son muy de padre a hijo y muy, muy normales en ese sentido. Hay una frase de Óscar Tusquets que menciona en su libro que me hace mucha gracia, que dice: por severo que sea un padre juzgando a un hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Eso lo decía Harry Poncela. Y creo que tiene mucho de eso, ¿no? Que a veces cualquier persona con su padre siempre tiende como a valorarlo con cierta distancia y con cierta madurez. Y a veces damos por hecho cosas que hacen por nosotros que no... que las damos por supuestas, ¿no? Sí, pero es verdad, y un poco en la línea de lo que dice Óscar Tusquets, que no conocía esa frase, pero que normalmente los padres siempre son más generosos o están más entregados a los hijos que al revés. Eso se ve sobre todo en la adolescencia, yo creo. O sea, los padres se desviven más por los hijos que los hijos por los padres, pero es una cosa natural que si luego te toca a ti ser padre, pues entiendo que la vivirás también. Además, y eso también lo noto con
¿Tú tienes hermanos pequeños? Sí, 2 hermanas pequeñas. Pues con los hermanos pequeños, ¿no? A veces tienes esa, ¿no? Como un poco padre-hijo, ¿no? Pues a veces también con los hermanos pequeños, ¿no? Como que tú estás muy pendiente de ellos y ellos pasan de ti, siempre, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Sí, a mí yo tengo una hermana que cumple ahora 14 y yo a veces pues le escribo parrafazos por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tal, no sé qué. Como a Vinicius, con frases hechas de Pablo Coelho. Espero Claro, que te ocurra más con me tu lo ocurro hermana. más, es más sincero. Y ella me dice, jaja, muy bien. ¿Sabes? XD. Claro. Y Sí, entonces... A mí bueno, me pasa con mi hermana a veces que le quiero recomendar un libro o una película o una serie o un restaurante y basta que se lo diga yo para que pase de mí olímpicamente, para que desprecie automáticamente esa recomendación. Es mi sensación. Bueno, también depende de la edad, yo creo. Pero sí, Sí. hombre, siempre te queda eso. Pero al final, o sea, no creo que te lo tomes mal, ¿no? O que te lo No, tomes a pecho. claro. Es al revés. El cariño que tienes es mucho mayor que el pasotismo que puede haber a veces en la otra dirección. Y hablando de etapas y de momentos, tú ahora, como te digo, estás muy parisino y Sí. muchas referencias, muchos libros que estás leyendo. ¿Y has ido a París últimamente? Sí, está en París. De hecho, hay una parte del libro pequeña que sucede en París y hice una cosa muy en la línea un poco con lo que es el personaje, ¿no? Un poquito así como frívola y tal, que es que me fui, por así decirlo, a vivir el libro a París. Me fui 3 días, tampoco te creas que me fui ahí un mes. Y entonces todas las cosas que pensaba que tenía en mente que iba a hacer el personaje, tal, pues hice exactamente lo mismo. No exactamente lo mismo porque hay cosas que efectivamente no podía hacer, pero todos los trayectos, todos los lugares, todo... o sea, los sitios a los que iba, etcétera, sí que los hice. Y entonces, y aparte como que me metí yo un poco también en mi propio libro, ¿no? O sea, me metí un poco en el personaje, iba por París así como muy deslumbrado, muy de flaneur, ¿no? Andando por ahí y tal, preparándome los cafés, yo qué sé. Aparte, no sé, o sea, esto es más pose que realidad, efectivamente. Tampoco hablo demasiado bien francés. No me he interesado por la literatura francesa hasta hace relativamente poco. No sé, es una pose. También yo creo que, o sea, yo era muy anglo antes, o sea, sobre todo por la música, pero también leía, o sea, cosas muy anglo. Y he ido perdiendo un poco la fascinación con eso. También las últimas veces que he estado en Londres o en Inglaterra no me ha gustado en general. Puede a lo mejor que el Brexit, que es una chorrada, pero, o sea, no es una chorrada, me refiero, pero Sí, que, sí, te entiendo. pero que, te entiendo. que como... Que a ti no tiene, que puede que no tenga un impacto en tu día a día Claro. tremendo como un chico de Madrid, pero Sí, que sí pero que... eso me ha afectado un poco, ¿no? Porque a lo mejor ha sacado ese rollo un poco como de la soberbia inglesa que me da un poco de pereza. Y sin embargo, pues ahora estoy muy metido en lo francés, en ser un bohemio, aunque luego mi vida real no lo haga, ¿no? Pero en estar ahí es un poco frívolo, un poco cínico también. Ahora esa pose No, me hace más gracia. El tema estético francés es muy auténtico, ¿no? Y muy cuando vas a París, yo estuve esta Navidad, pasé ahí Nochevieja y la verdad es que tiene esa gracia todavía. Sí, sí. Y lo ves, y esa actitud y esa... incluso esa elegante despreocupación, ¿no? Sí, total. Y, por ejemplo, es que no quiero destripar mucho el libro, pero bueno, hay una anécdota que es verdad. A mí me maravilló, estuve en el Hotel Costes, que es un hotel Sí, es maravilloso. ese hotel. increíble, y entonces me enteré que en el Hotel Costes, que me parecía una cosa como de otra época, es una chorrada, pero en el Hotel Costes se puede fumar. En plan, en las habitaciones, en todos lados, se puede fumar. Todo es como de terciopelo rojo, es como luces un poco oscuras. En las habitaciones hay paquetes de condones del hotel. O sea, ahí hay como detalles, ese rollo un poco francés, un poco... Entre decadente... Sí, y un poco pasado de rosca, que es que me hace mucha gracia. O sea, me parece... Y que a la vez con mucha clase, ¿no? O sea, todo tiene mucha clase, siempre, todo es elegante, pero a veces es un poco sucio, ¿no? Pero sucio bien. Entonces, esa pose o ese mundo ahora mismo me hace mucha más gracia, el mundo de los cafés y la literatura y lo teórico, que el mundo del pub, las birras y el fútbol, ¿sabes? Y que te estás creyendo un poco Hemingway, ¿no? Por andando por
por París era una fiesta. Claro, es que eso me encanta. Entre Hemingway y Cuartango. Claro, bueno, es que de hecho me dio un poco de rabia, eso no de rabia. Yo escuché el podcast que hiciste con Cuartango, que se salió como hace un mes y pico, y dije, tío, me está robando todos los temas. O sea, me está robando el libro, y encima es de mi propia editorial. O sea, el paseante, eso, ha estado en París, viviendo un poco la vida bohemia, el flaner, no sé qué, diciendo, pero este señor que... O sea... y luego me acusas a mí de carroza cuando tú, un chico de 25 años, dices que te está robando el libro Cuartango, que tiene más años. No quiero caer en... Más temas. Pero que es veterano, digamos. Pero sí que es verdad que al final... el podcast de Cuartango funcionó de maravilla. ¿Por qué? Porque es un tipo fascinante, educado, y también porque al final toca esos temas que son universales. Y cuando tú te sientes identificado con lo que escribe Cuartango, que ha hecho una vida totalmente distinta y que vivió otra España y que vivió otros momentos y que vivió otro periodismo, y yo aún así me siento muy identificado con él, porque toca los temas que son la verdad y la autenticidad, y que además no son flor de un día. Es decir, él tiene valentía en tocar ciertos temas que sabe que son más difíciles de tratar en realidad porque no están sujetos a la rabiosa actualidad. Y eso es valiente. Hombre, es que Cuartango es un superclase. Además, yo me gustaría diferenciar, o sea, Cuartango efectivamente ha vivido las cosas, por ejemplo, en París, o sea, de esa vida bohemia, con las que yo hasta ahora solo he podido fantasear. O sea, que realmente no tenía yo tampoco licencia para apropiarme de esos temas, porque él sí que los ha vivido y yo en mi caso he hecho una especie como de pequeña fantasía en torno a eso. Pero eso es la aproximación, es decir, no deja de ser que es la gracia de esto y cómo en todo, en el arte igual, por qué Scorsese puede contar una historia de una forma y un, digamos, discípulo lejano que ha crecido viendo películas de Scorsese como ese Bong Joon-ho, el director coreano que ha ganado por Parásitos, que él le da las gracias en la ceremonia porque él dice que le educó Scorsese y no él se hace de menos porque no ha vivido en Little Italy en los años 70. Claro. Sino, al final todos nos aproximamos al arte de una forma y a la vida y no una cosa es menos auténtica que otra, sino que será diferente, sí, pero... Hombre, sí, luego tiene gracia. Yo, por ejemplo, esta última vez que estuve en París, fui, seguro que conoces Shakespeare & Co., esta librería mítica. Sí. Claro, pues yo iba ahí un poco como en imitación o en homenaje pues, de todos estos autores míticos, como Hemingway, como Joyce, etcétera, todos esos expatriados, que de hecho creo que algunos incluso publicaron ahí varias de sus obras. O sea, que es que... Pues yo descubrí, o sea, que la conocía, pero no había estado bien, una librería en París que me fascina, que se llama Galignari, que es como la primera librería inglesa fuera de... O sea, en París, digamos. Entonces tiene libros de todo tipo y es... O sea, solo cómo están colocados los libros, cómo es por dentro. Es una auténtica maravilla. Me dejó, estuve ahí como 4 horas un día y salí fascinado. Pues que tú tienes mucha fijación con las librerías. De hecho, me acuerdo, una vez fuiste a Coruña y me preguntaste, oye, bueno, estoy aquí unos días en Coruña, recomiéndame una librería. Sí, me recomendaste Amazon.com. Tuve que recurrir a Tamara Campos para que me recomendara un par de librerías agradables de Coruña. Es que yo en Coruña viví cuando era más pequeño, entonces no tenía tan ubicado el mundo librería. Y en Oleiros, ¿no? En Oleiros sí, yo viví... Es que he ido a Oleiros varias veces yo y es un sitio fascinante porque es como una mezcla de estilos totalmente rimbombante, porque el alcalde es comunista hasta la médula y tiene como rotondas dedicadas al comunismo y luego pues hay ahí luego casas impresionantes. O sea, sí, de hecho Oleiros... la mitad de Oleiros son urbanizaciones alucinantes. Y es verdad que es una cosa como muy surrealista, antes que hablamos de Buñuel, por ejemplo. Efectivamente, el alcalde es comunista y lleva gobernando, yo creo que desde la transición prácticamente. O sea, lleva como 40 años siendo el alcalde de Oleiros, toda una vida. Las calles son en plan calle José Martí, rotonda del Che Guevara. Esa rotonda la has visto. Esa rotonda la he visto. Pues es que la rotonda del Che Guevara es, o sea, la clásica imagen, bueno, icónica del Che Guevara, ¿no? Con la boina y como en un combate, algo así, mirando al infinito. Hay una rotonda en Oleiros de a lo mejor 7 metros de alto, que es eso, es esa imagen en bronce o no sé qué material es, enorme.
Y no sé, es curioso porque es verdad que está rodeado como de chalets de puta madre, ¿sabes? O sea, es una imagen muy contradictoria, pero luego por otro lado el municipio la verdad es que está muy bien. O sea, que tiene sentido. A lo mejor la gente se lo toma casi como una pequeña licencia. En plan, bueno, vamos a dejarle O sea, que ponga calle José Martí no sé qué y luego ya como tiene todo muy bien, pues le seguimos votando. Es un poco lo que aún hemos hablado de persona contra personaje, ¿no? Sí. A ti eso te interesa, el malditismo y todo esto, ¿no? ¿Tú me has hablado alguna vez de esto? Sí, o sea, me interesa mucho, es que creo, y lo hablo bastante o me gusta hablarlo con gente que de alguna forma u otra está metida un poco en el mundo del arte. O sea, creo que hay a veces que, por ejemplo, ¿no? Una tendencia que no creo que tú tengas, por lo que te conozco, una tendencia como esto de que para hacer arte hay que sufrir, ¿no? O sea, es verdad que hay cosas como impactantes en tu vida que dan pie pues, a que escribas o que hagas música o cine o lo que sea, el formato que sea, y cosas que pueden ser trágicas, ¿no? Pero ahí veo, sobre todo el mundo de la música, lo he visto más, gente que le gusta recrearse mucho en su propia miseria, un poco con la excusa de que, como soy artista, pues de verdad me creo, o sea, el personaje se come a la persona, ¿no? De verdad me creo como toda mi ponzoña, ¿no? Y todo lo malo que tengo, y no solo eso, sino que le pongo un altavoz, ¿no? Porque de alguna forma es el medio a través del cual pues yo voy a poder hacer canciones, voy a poder hacer libros y tal. Y a mí eso me da mucha rabia, mucha rabia. También porque es que veo que mucha gente que tiene esa actitud es muy infeliz. Entonces, el separar persona de personaje, porque al final cuando haces arte involuntariamente tú también te creas un propio personaje, yo creo, pero el saber separarlo y saber llevar una vida, o sea, no normal, pero una vida feliz o que no te absorba tanto lo que haces. Sí, parece como que siempre tiene más mérito el tormento y el arte que sale del tormento que el arte más despreocupado. Justo hablábamos la semana pasada en el podcast de Wes Anderson, que a veces siento que no se toma tan en serio porque usa colores pastel. Sí, porque es muy bonito todo, ¿no? Porque es bonito y porque sus historias no son necesariamente bonitas, porque tratan muchos personajes tristes o solitarios o también puede ser atormentados, pero que, digamos, él no transmite la imagen de una persona que lo ha pasado muy mal o no se recrea en historias truculentas Claro. para la emoción. Es decir, él no rehuye a veces, entre comillas, lo frívolo, por así decirlo. Y pasa mucho también en el arte, como que... ¿Has estado en Arco? No, o sea, bueno, no he estado este año, he estado otras veces. Pues este año, el otro día estuve, y es verdad que a veces parece como que una pieza o una obra de arte es más arte o tiene más mérito si detrás hay una historia compleja sí, terrible y de superación o directamente truculenta, cuando no necesariamente eso quiere decir que sea buen arte. Pues, además, no me gusta el arte con manual de instrucciones. O sea, no me gusta cuando me tienen que explicar las cosas, tanto en gastronomía como en pintura, como en una... No quiero que la gente me venga y me diga, hice esto por bla, 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 o publiqué este libro porque bla, 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 bla. No, pues tú lo has publicado, tú lo has hecho, tú lo has pintado, deja que yo lo procese. Y me tiene que gustar de esa manera también. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, efectivamente, lo del manual de instrucciones. Y luego también, o sea, un poco con lo que estábamos hablando, o sea, a mí el tema del malditismo es una cosa que, o sea, por ejemplo, yo para este libro hay una figura que he cogido mucho como referencia y que me encanta, que es Baudelaire. Entonces yo leo a Baudelaire Las Flores del Mal, o sea, leo, yo qué sé, El Spleen de París, o sea, todas sus obras, y me fascina. Y aparte se inventa como un tono, por así decirlo, que es un poco el tono del maldito, ¿no? De esa... Es como muy de romanticismo, incluso casi precursor del vanguardismo, ¿no? Pero bueno, como esa distancia con la sociedad, como de ser un cenizo casi, ¿no? Entonces eso me hace mucha gracia y disfruto mucho de él, porque aparte obviamente es una figura histórica, ¿no?, de la literatura. Pero luego veo la vida que ha vivido él. Sobre todo me leí también en su día como parte de la correspondencia que él tenía con sus padres. Es que era un miserable. O sea, era un tío que llevó una vida... O sea, hasta el día que se murió prácticamente estuvo pidiéndole dinero a sus padres porque no era capaz de tener un trabajo, de sustentarse, ¿no? Pero luego
o sea, tuvo una salud terrible, o sea, siempre estaba como, le gustaba como escandalizar mucho a la sociedad, ¿no? Como decía, lo de patar a la burguesía, algo así. Entonces, patar a la burguesía. hacía cosas, o sea, como, no sé, o sea, era de verdad un personaje que debía ser, aparte físicamente, desagradable también, ¿no? Sí. Y entonces, ese tipo de vida, o sea, si alguna vez llegase yo a ser un escritor no como de leer, pero de cierto interés o de cierto provecho, es que no querría que fuese a cambio de ser un infeliz o de llevar una vida maldita, ¿no? O sea, entonces odio o no me gusta nada la gente, incluso hoy en día, que se requiera mucho en eso. Sí, pero hay veces que la actitud o el halo ese del que te rodeas, a veces parece como que te justifica o te da más validez. Sí, pero es al revés. O sea, yo lo he visto desde fuera y luego, realmente, cuando he conocido así a gente de más... O sea, tampoco he conocido muchos, ¿no? Pero a gente en el mundo de literatura o mundo música o cine, lo que sea, como de gente sí que de reconocido prestigio, ¿no? Como se dice de otras cosas. Tío, suelen ser gente bastante tranquila en ese sentido, ¿no? O sea, hay de todo, ¿eh? Luego también hay mucho artista loco y mucho tal. Pero que no tienen esa necesidad continua como de demostrar soy un artista. Es verdad que también les acompaña el desprecio de su fama, ¿no? Pero ese perfil, ¿no? Como de gente que se cree su propio personaje cuando su propio personaje es una carcasa, o sea, no tiene contenido, ¿no? Y se pone esa carcasa encima y ya va como justificando una serie de comportamientos o de formas de estar ante la vida que luego cada uno obviamente hace lo que quiere, pero que yo no querría para mí, en este caso. O sea, por mucho envoltorio que pongas, sí que es interesante poner un envoltorio bonito, pero lo que cuenta es la obra. O sea, y es lo que perdura y lo que sostiene un poco pues todo el discurso que se puede haber armado alrededor de eso. Tú, por ejemplo, ahora con el tema de la música, que siempre me ha interesado mucho, cuando tú estás, ahora que estás inmerso, Wow. preparando tu nuevo disco, porque yo lo pienso de mí mismo con el tema de escribir y eso, ¿no? Y con autores que admiro, siempre digo, cuando estás así, en ese proceso, escuchas mucho un tipo de música que de algún modo va a sonar parecido en tu disco y que es como una influencia, o todo lo contrario, para que no se te peguen cosas o no acaben obsesionadas cosas totalmente distintas. Hombre, a ver, es que en la música, sobre todo en la parte de producción, se trabaja mucho con referencias. Entonces yo creo que es inevitable, o sea, que la música que escuchas, aunque sea para grabar, se parezca más o menos al resultado que quieres conseguir tú luego, ¿no? Yo qué sé. O sea, estoy buscando una batería que suene así, entonces... Sí, claro. Pues. O para... Porque tú muchas veces traducir lo que tienes tú en la cabeza yo qué sé, a una disposición de micro sobre una batería, el sonido que tú tienes en la cabeza es imposible, ¿no? Entonces tienes que utilizar como de medio una serie de referencias, ¿no? Para transmitir ese mensaje. Entonces sí que es inevitable que salgan muchas cosas que probablemente inspiran o son el espejo en el que te quieres mirar para hacer tus canciones. Por otro lado, luego, lo ideal, entiendo, y lo que hace la mayoría de la gente es que no coges todo o del mismo artista o del mismo disco, claro, o del mismo... O sea, tú al final... robas, como claro, que dice, vas cogiendo referencias de cosas súper diversas. Y ahí, aparte también, a nivel sónico, por así decirlo, luego tú haces un puzzle diferente, ¿no? Un collage que da un resultado diferente del que habían encontrado todas estas personas por separado. Es una gran frase que usa el crítico de arte William Corpech, que dice siempre: las ideas originales absolutas no existen. Existe la combinación de ideas ya creadas. Entonces, al final, todo el mundo va cogiendo cosas de otros lados, pero nadie hace algo, casi nadie, de la nada. O sea, siempre es una cosa derivada de otra, es una cosa adulterada, si quieres por así decirlo, cambiada, reciclada, lo que sea, pero siempre de aquí de ahí, y la riqueza está ahí en ir cogiendo, ¿no? Y en tu disco, para empezar, ¿va a ser en español o en inglés? Español. Estamos a tope con español. Yo defiendo mucho eso, ¿eh? Defiendo... Sí, ya te he dicho que mi etapa anglo ha terminado. O sea, ahora a todos los niveles. Yo te veo. ¿Y qué estás escuchando? ¿Qué quieres compartir aquí en el Jorge Juan? ¿Qué pondréis aquí de música ahora? Mira, últimamente estoy escuchando mucho... Aunque son discos que escuché en su día, a los que he vuelto. Y mira, un poco a raíz de lo que hablamos, estoy escuchando mucho a Bob Dylan,
pero una serie de discos que no son tan conocidos de él, es que tiene una discografía tan inmensa que... Sí, la parte religiosa esa que estamos escuchando. También, un poco como Kanye West, le dio como un par de años. Es que a todos los genios... Después del accidente de moto que tuvo, le dio como por una época religiosa. Sobre todo estoy escuchando 2 discos de Bob Dylan muy en bucle. Uno que se llama Infidels, que es del 83, que es un disco que he oído muy poca gente hablar de él o nunca... O sea, cuando hablas de Bob Dylan es verdad que siempre sale Blonde on Blonde o Highway 61, o sea, como los megamíticos de los 60, como que cambiaron el mundo y tal. Y este de Infidels lo produjo Mark Knopfler, de los Dire Straits. Y tiene, o sea, suena muy peculiar. Las canciones me parecen buenísimas. Y aparte es como Bob Dylan como muy cinematográfico, por así decirlo. O sea, habla pues de los matones del barrio, de, o sea, yo qué sé, de una mujer que se divorcia pero encuentra la paz a su lado, yo qué sé. O sea, como cosas un poco muy americanas de este tipo de historias. Y a nivel sónico es súper interesante porque es muy de los 80, o sea, muy ese sonido ochentero, un poquito hortera incluso. Es que yo te iba a decir, Infidels tiene fama de ser horterita. Sí, o sea, pero a la vez es muy Dylan. A mí me encanta ese disco y luego es que está tocado increíble. O sea, me encanta ese disco. Ese lo estoy escuchando mucho y luego también, uno que sí que es, a lo mejor sí que es más mítico, vamos a decir, que es Street Legal, que es del 78, me parece que es. Que no sé, que es que ese por las canciones, me encanta. Y luego también la sonoridad. Es que Bob Dylan hacía muy bien, o me interesa mucho de que, sin renunciar un poco a su estilo, cómo cada disco tiene un mundo propio muy particular a nivel sónico, ¿no? Por cómo él se rodea de músicos diferentes. Y en este, por ejemplo, tiene un montón de instrumentos de viento, pero de viento, te digo, tipo... Joder, no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? Tuba. No, este instrumento escocés, por Dios. Gaita. Gaitas. Y cosas así, joder. Pues si tú eres medio gallego. Sí, pues ya ves. El músico... No, pero... El músico medio gallego y no sale la palabra no me gaita. salía la palabra, por Dios. Entonces, gaitas, tiene de repente como gospel, o sea, mucho coro, gospel... No sé, o sea, tiene como matices o cosas que me interesan mucho. Y luego yo es que hago mucho... Que debo ser de los pocos de mi generación... O sea, sí que estoy siempre muy pendiente de las últimas novedades, de qué está pasando y tal, pero escucho mucha música por discos. Mucha música por discos. Me encanta escucharme discos. El disco entero, ¿no? El concepto claro, de disco. y en plan, y cada semana tengo, o sea, cosas puntuales, pero luego 2 o 3 discos, que han sido estos, por ejemplo, esta última semana, a los que siempre estoy dando vueltas, ¿no? Y estoy revisitando e interesándome por ellos. Ha cambiado mucho la forma de hacer música con esto, ¿no? Porque ahora salen muchos singles sueltos. No hay tanto, porque para empezar no hay físico material, casi nada ya de discos. Ha cambiado mucho eso. Y tú, por ejemplo, vosotros habéis sacado un single hace nada, Jabugo, no, pero que no pertenece a ningún álbum per se, ¿no? Claro, o sea, va a haber un disco detrás de esto, pero el disco lo estamos grabando ahora. O sea, hemos sacado varios singles que todavía no hay un disco grabado detrás, se está haciendo el disco. Es que lo que ha cambiado también, o sea, al final va todo un poco de la mano. Y por eso forma parte un poco del discurso, también te he dicho, de ser músico o ser ahora escritor, aunque me da un poco todavía de apuro decirlo. La forma en la que consumimos las cosas afecta un poco también a la forma como las hacemos, en este caso a nivel creativo, ¿no? Entonces es que efectivamente los discos en formato físico es una cosa que ya ha desaparecido prácticamente, y luego es que la música se consume mucho en singles, o sea, en canciones sueltas. El paradigma para mí de eso a lo mejor es Bad Bunny o alguien así. O sea, Bad Bunny era el artista prácticamente número 1 del mundo hace eso ya 2 años y todavía no había sacado un disco. Eran todos singles. O sea, había sacado a lo mejor 16 singles, imagínate, en 1 año y medio. O sea, mucha música. También porque, como hemos dicho, nuestra capacidad de atención es muy limitada. A mí mismo a veces me pasa, que un artista que me gusta saca un disco nuevo y digo, ¡buf! O sea, tengo ahora 50 minutos para escuchar 12 canciones que no conozco seguidas. Y me encanta la música, obviamente, no tengo que dar explicaciones, ¿no? Pero sí, pero que a veces yo mismo también caigo con el tema este que es contradictorio, ¿no? También me pasa con los libros, algo parecido a lo que tú defines ahora, sí. Entonces, eso, afecta la manera en cómo consumimos, afecta en cómo hacemos la música. Por otro lado, o sea, eso que era una tensión, por lo menos a nivel de la música, que si no quieres desaparecer tienes que estar continuamente sacando música. Entonces, eso tiene su doble filo. O sea, me puede parecer interesante porque ahora cada canción es un mundo en sí misma, claro, que antes era el disco. O sea, antes el disco tenía un universo y era los géneros, bueno, en todo, no solo en el arte, pero los géneros están desapareciendo. En general, ¿no? Las fronteras entre unas cosas y otras desaparecen. Entonces, ahora a mí me interesa un montón. O sea, hay artistas
que es que de verdad sacan una canción de un género diferente cada canción. O sea, como que cambian de género single a single. Entonces, eso es muy interesante por las mezclas tan curiosas que salen. Por otro lado, ¿cuál es la parte negativa? Desde el punto de vista del músico, que tienes que estar todo el rato sacando novedades, que ahí el filtro de la calidad es relativo. O sea, no es lo mismo estar 1 año y medio escribiendo y grabando un disco, o sea, haciendo música, dando la cosa que a lo mejor 10 o 12 canciones, que tener que cada mes y medio estar sacando un tema nuevo. O sea, al final ni siquiera tienes la perspectiva, a lo mejor, como para poder decir, vale, de todos estos temas hay 5 o 6 que valen y hay otros 6 que a lo mejor voy a darles una vuelta. Que puedes caer en cierta inconsistencia, Claro, ¿no? claro, o sea, porque es esa exigencia de... Y luego también que a lo mejor se banaliza un poco casi la canción, ¿no? Estos artistas que están todo el rato haciendo featurings en temas de otros, o estas canciones que de repente tienen a 5 cantantes en una misma canción y cada uno canta 25 segundos, a mí ya de entrada... No me apetecen, porque es que ni siquiera es como cuando en las pelis estas de Marvel hay crossovers y hay en plan 800 actores superestrellas, que cada uno es un superhéroe diferente. Y que no tienen hueco cada uno. Claro, a mí a veces me ocurre que es muy difícil darle la importancia a cada estrella, digamos, o cada el impacto musical de una canción, y al final cuando es demasiado queda solo es una constelación de estrellas. Es como un name dropping de... Absolutamente. Ha sido un placer tenerte aquí en el hotel. Nos hemos tomado un chisporroteante Seagrams tónica. Ha sido un placer charlar contigo de tantas cosas diferentes. Efectivamente. Hemos tocado todos los temas yo creo posibles. Ya no queda nada. Después de Vinicius y todo lo demás, ya se acabó. Y me lo paso fenomenal. Y siempre me encanta hablar contigo y iré a tu presentación del libro, a todo. Y que vaya todo genial, seguro que es estupendo. Pues muchas gracias por tenerme, Javier, y gracias también, una vez más, por haber dado ese empujón a este libro en los inicios. Qué menos, ¿vale? Gracias, Santi. No, hombre, joder, placer.